desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Continuamos con este programa, el ciclo de programas especiales, Encuentros en Palabras, con la Librería Mediática. Es el capítulo 2 que vamos a dedicar a la literatura trujillana. Y seguimos así en esta nueva temporada 2020 de la Librería Mediática. Con nuestros invitados vamos a compartir en 3 segmentos 3 temas diferentes. En el primero vamos a celebrar la literatura trujillana. Desde los orígenes trujillanos podríamos investigar hasta los más recientes libros. También vamos a hablar con ellos de las novedades que acaban de presentar en la Feria Filben, tanto en Caracas, ellos estuvieron visitando Caracas, y también en La Guaira. Ya sabemos que Filben recorre todo el país durante todo el año hasta un nuevo capítulo 2020 en noviembre de este año. Y también vamos a hurgar en las bibliotecas personales de cada uno de nuestros invitados. Así que iniciamos con esa celebración de toda Venezuela es poética, toda Venezuela es creadora, pero Trujillo tiene como una especie de magia que yo no sabría cómo definir, una magia que da autores como Jorge Valero. En este libro, El ser que llevamos dentro, ha hecho una cantidad de reflexiones en torno a su paso de vida, conocimiento de otras personas, lectura de libros, y le agradecemos tanto que haya transcrito con tanto cuidado una entrevista que le hicimos hace unos años en la Librería Mediática, y somos entonces parte de esa literatura de Jorge Valero. Por supuesto, hablar de Trujillo sin hablar de Ana Enriqueta Terán es no hablar de Trujillo. Siempre la llevamos en el corazón, siempre recordando esa entrevista hermosa que le hicimos, casi para cumplir 90 años y otra casi para cumplir 100 años de esta poeta maravillosa que es Ana Enriqueta Terán. Si hablamos de Trujillo, también tenemos que hablar de Ramón Palomares. Ramón Palomares, que es parte de esta colección de autores venezolanos, y que cuando uno habla de Ramón siempre tiene que hablar de su pajarito, que venís tan cansado, y de Polimnia, y de que te quedarás allí lo más del corazón. Qué maravilla, Ramón Palomares. Y más jóvenes, José Negrón Valera, ya ha escrito varios libros, ya ha ganado varios premios. Este es uno de los libros de sus preocupaciones por ser cronista de la historia presente. Reyes y Dinosaurios es uno de los libros de este joven autor trujillano, José Negrón Valera. Y de otras épocas también recordamos a Adriano González León, que se consagró con su País Portátil, pero también escribió otros libros como Linaje de Árboles, cuyo nombre toma el nombre de este libro lo toma de un sitio que define el epígrafe de este libro. El bulto del libro solo denota que tiene mucho papel. No crecen los tomos por echar hojas, sino por madurar frutos, que eso les quedó a los libros de su linaje de árboles. Es un texto de Juan de Espinosa Medrano, El Lunarejo, 1662, Cusco, Perú. Linaje de escritores tienen ustedes como trujillanos. Ustedes están en un canon mágico, en un canon bellísimo. ¿Cómo se sienten ustedes estando dentro de ese canon, tú en la poesía y tú principalmente en la investigación? A ver, Ana María. Bueno, es un canon alto. ¿Verdad? Nosotros sentimos que tenemos la fortuna de haber nacido en un territorio que vio nacer sobre todo la obra de estos extraordinarios, sobre todo poetas venezolanos. Sí. Yo creo que Ramón Palomares y Ana Enriqueta Terán son poetas, de los poetas más importantes de la lengua española, y lo digo sin ninguna duda. No es exageración. No es exageración. Por otra parte, Mario Briceño Iragorri, por ejemplo, que es alguien a quien debemos volver, es alguien que debemos mirar para mirarnos, sobre todo pensando en lo que viene. Pero yo a Mario Briceño Iragorri se lo voy a dejar a Julio Borromé. Claro, que tiene su cátedra allá en la biblioteca. En la cátedra en la biblioteca, pero además está Francisco Pérez Perdomo, está Domingo Miliani, Víctor Valera Mora, el chino Valera Mora. Y la literatura trujillana tiene además la particularidad, es una contradicción, de ser muy diversa. Tenemos la poesía de Ramón, que responde al habla del trujillano,
al habla cotidiana, campesina de Trujillo. Tenemos el habla de Ana Enriqueta, que es distinta completamente, a pesar de que también, si miramos con atención, hay en la obra de Ana Enriqueta muchísimo de esa Pero habla. sí. Y Francisco Pérez Perdomo, que es el misterio absoluto, es una poesía cósmica, oscura, hermosísima también. Bueno, nosotros creemos que en Trujillo esa magia de la que hablabas, María Alcira, tiene que ver con la tierra, con el ser campesino del trujillano, que aún en nuestros días tiene una presencia mayor que en otros lugares de Venezuela. Uno va a Trujillo y los niños de Trujillo hablan como Ramón Palomares. Es una cosa, acabamos de regresar de la Bienal Ramón Palomares y quiero contar esto muy rápidamente. En Trujillo se hace un trabajo que se llama La Siembra Poética de Ramón Palomares, que se hace en las escuelas de Trujillo durante todo el año y los niños leen a Ramón, conocen a Ramón, se aprenden de memoria los poemas de Ramón. Y luego en la Bienal ellos los dicen. Y yo estuve en la Plaza Bolívar de Boconó y había unos niños de preescolar que todavía no saben leer, que todavía algunos no hablan bien y decían de memoria los poemas de Ramón de una manera tan intensa, tan hermosa. Todos ahí estábamos llorando oyendo a esos niños, porque es que además ellos hablaban su habla. Sí. O sea, la poesía. Yo creo que esos niños nunca van a olvidar eso. Probablemente no van a ser escritores, muy probablemente van a ser lectores, pero nunca van a olvidar que su habla es un habla poética, ¿no? Ramón Palomares fue poeta en su tierra, profeta en su tierra, le decía. Lo querían muchísimo. Ramón iba a las bienales a una plaza y el pueblo de Trujillo estaba allí con él. Eso tampoco es una cosa común, pero yo creo que responde al hecho de que él trabajó, dignificó, elevó a toda la altura posible el habla propia, cotidiana, de la gente de Trujillo. Sí, Julio, y quizás ese talento tuyo de emprender, que eso lo vamos a hablar en la próxima parte de este último libro tuyo, de este más reciente libro tuyo, de emprender esos proyectos enciclopédicos. Yo creo que es la tranquilidad de un sitio, de un estado, de esa tierra que da como esa sensación de que hay tiempo para todo. Entonces tú te tomas el tiempo para hacer esos libros tan maravillosos. Es también lo que les ha sucedido a todos también y ese tiempo que te tomas para estudiar y hacer estudiar a otros, a Mario Briceño Iragorri. ¿Cómo te sientes tú dentro de este canon? Y bueno, gracias por la invitación, María Alcira, gracias a Ana María por compartir este espacio. Yo pienso que no estamos muy lejos con Mario Briceño Iragorri igual de la experiencia poética, estética, porque fundamentalmente en estos escritores diversos, distintos, en sus géneros, en sus expresiones estéticas de pensamiento, hay una materia que los unifica, que es la tierra, que es el campesino, que son las voces profundas de los indígenas nuestros. Sí. Entonces cada uno de estos poetas tiene un diálogo con esa materia viva que nace y que pervive en las manifestaciones y en las expresiones culturales. Cuando yo leo a Palomares, puedo releer también ahí a Mario Briceño Iragorri, por ejemplo, con ese libro Alegría de la Tierra. Sí. Allí hay un diálogo permanente con ese lenguaje propio, con esa búsqueda de nombrar las cosas y de acercarnos bien profundamente a la tierra. Mario Briceño Iragorri es un pensador que une una mirada propia del trujillano, pero también es un pensador universal, porque todo lo que Mario Briceño Iragorri hace en esos libros tan maravillosos sobre Trujillo es pensar una región, y pensar la región es pensar el terruño, y pensar el terruño es pensar los afectos. Entonces, pensando en Iragorri, nosotros tenemos que idear una manera de relanzar los afectos, porque no hay poesía, no hay región, no hay país sin los afectos. Y los afectos están en la literatura. Y la literatura es la expresión del sentimiento, del pensar, del buscarnos profundamente a nosotros mismos. Cuando yo le escuché al profesor Manuel Briceño Guerrero, Venezuela tiene que buscarse a sí misma. Es el pensamiento de Mario Briceño Iragorri, es el pensamiento y la poética de Ramón Palomares. Entonces, buscarnos a nosotros mismos yo creo que es la esencia y el fundamento de este momento histórico. Mirarnos a nosotros para poder mirar a los demás desde un punto de vista propio, desde una mirada que nos identifique y nos delata como pueblo, pero igualmente reconociendo que el otro existe, sin necesidad de agredirlo o negarlo, ¿no? Entonces, esta tarea digna y con un coraje extraordinario de Mario Briceño Iragorri, por ser él una voz distinta, disidente, en un momento político bien difícil para los venezolanos y desde el exilio
perseguido por la dictadura de Pérez Jiménez, fue un venezolano excepcional. Fue un venezolano de alto temple que nosotros, las jóvenes generaciones de escritores, como Ana María, como bueno, muchos, tenemos que seguir y continuar esa labor de producción, de pensamiento y sobre todo de compromiso y de militancia. Sí, es cierto. Entonces, volver la mirada a Trujillo es lo que nosotros queremos que nuestros lectores que sintonizan la librería mediática hagan, que vayan a las librerías y pregunten por autores trujillanos. Pero especialmente hoy nos vamos a dedicar a dos de ellos, y de las novedades editoriales que hemos ido viendo en la Filben y que empiezan a llegar a librerías del sur, están estos libros que vamos a comenzar en la próxima parte del programa. Son libros de una editorial independiente que también van a estar en librerías comerciales y que nosotros esperamos que se exporten, porque la editorial Asirema es una editorial de calidad de exportación. Así que sobre los libros específicamente que han creado nuestros invitados vamos a hablar en la próxima parte del programa, en estos encuentros en la palabra con la librería mediática. Ya venimos con más en este programa especial, en este inicio de temporada 2020 que hacemos con el mismo entusiasmo que siempre hemos hecho en casi 15 años al aire. Bueno, ustedes saben que dice Gustavo Pereira, los libros esperan. Y yo tenía esto traspapelado, un envío que me hicieron desde Mérida, el 2 de octubre de 2018, y lo tenía traspapelado. Me lo mandaron del Sistema Nacional de Imprenta. Miren este libro tan bonito, se llama El Glotón, está hecho dentro de una cajita de fósforo, dice Ale, y cuando uno ala aparece un libro precioso. Miren, un libro, un cuento precioso de Jessica Quintero Erazo, un libro que termina diciendo, y así la araña preocupada tejió su gran telaraña para atrapar las estrellas que por allí pasaban, y están todas las estrellas aquí. ¿Ah? Menos mal que me esperó este libro y que apareció para mostrarlo hoy en el programa, un librito en una caja de fósforo. Y apareció, esto lo descubrió Isidoro, yo tenía este libro en el carro, nunca lo había sacado del carro, alguien me lo regaló. Este es un libro de un autor inventado, que es inventadísimo. Yo este autor, y que una monja benedictina y que le dio eso al autor, pero después el autor es una mujer, es una cosa loca. Homo eróticos. De verdad que Isidoro lo empezó a leer y empieza con una referencia al cortejo que hacen las aves del paraíso, que es loquísimo, que es un pajarito que echa un baile y limpia el patiecito donde baila, y si la pajarita ve que el que está bailando no es el que limpió el patiecito, no le para. Entonces empieza el reclamo amoroso entre los seres humanos en este libro de un autor o autora que está inventado, yo no sé, La Guaya se llama, lo estamos leyendo y son libros que van apareciendo ahí y que uno vamos descubriendo. Así como descubrimos nosotros a los autores, yo no me acuerdo cómo conocí yo a Julio Borromeo, pero sí lo tengo siempre presente, tiene una sección en la biblioteca de la casa, sus libros son para leer con mucha calma, y Ana María siempre la tengo presente, así como a Daniela Seidman, en festivales de poesía, donde ellas aparecen y entonces dicen una cosa, se echan esa bomba atómica, y entonces todo el público se queda como vibrando y uno siente que la poesía de verdad está llegando. Me pasó con Daniela muchas veces, me pasó contigo muchas veces, y por supuesto con Ana Enriqueta Terán, que esa palabra telúrica se hizo para ella. Y yo creo que nunca había hablado contigo, porque yo siempre tenía esa imagen de Ana María recitando con desenfado y moviendo a todo el mundo. Y yo decía, no, yo nunca voy a poder hablar con Ana María porque, a ver si me tiro una bomba atómica a mí también. Y resulta que hemos tenido un encuentro muy cálido preparando la entrevista y compartiendo. ¿De fuego o de ceniza? Yo elegí un poema de aquí, de esta selección que se hace en Asirema. Fíjense que bella. Además, estos son libros para acariciar, no son libros solamente para leer, sino también para acariciar, para ver los detalles de la portada, por qué eligieron esa portada, por qué eligieron estos poemas. Fíjense esta belleza. Hago este amor desde el silencio. Las palabras describen, cifran, sellos de fuego. Esto como que definiera toda tu poesía. ¿Cómo se hizo este libro? ¿Cómo se hizo esta selección? ¿Cómo llegó esto a ser libro, Ana María? Bueno, gracias, Mara Alcira. Yo también tenía miedo de hablar contigo por la bomba atómica de allá para acá,
porque también esa bomba atómica existe. Y muy contenta de estar acá. Julio Borromé con toda su decencia agradeció la invitación, pero uno se pone nervioso en vivo. Y yo les agradezco a ustedes que hayan venido. Y bueno, entonces te agradezco. Y agradezco a Isidoro, que también sabemos es parte fundamental de un programa que todos conocemos en Venezuela y que además cuando uno oye la música, ya sabes, Sí, en la sí, radio, donde uno está montado en el identificado. carro, empieza a sonar y bueno, nuestra felicitación por la constancia, porque mantener esto es heroico. Ese libro es un libro que sale gracias a nuestro amigo Freddy Ñáñez, que es una especie de mago de algunos escritores del país que tenemos la fortuna de ser sus amigos. Asirema es una editorial, tú decías, independiente, que está haciendo un trabajo muy intenso en este momento. Son Joel los primeros Arellano a la libros. cabeza, con un equipo bellísimo. Y además, qué belleza los libros. La fotografía, eso lo escogieron ellos. Me preguntaron, ¿qué te parece? Extraordinaria, me encanta. Ese libro es muy... Y es una antología. Yo tenía ya muchos años sin publicar. Tengo varios libros inéditos, pero como ya ninguno de mis libros, yo tengo 7 libros publicados y esos 7 libros no existen ya, pues Freddy me preguntó, ¿una antología, un libro nuevo? Le dije, no, yo prefiero la antología. Claro. Porque no hay nada ya, sobre todo de los primeros libros. Y bueno, ahí creo que cerca de 10 textos de cada uno de esos 7 libros. Y una edición muy amorosa, muy bien cuidada. Caribay Velázquez hizo lo suyo para que ese libro saliera tan hermoso como salió. Precioso. Y dice aquí que la fotografía es de Vivian Guzmán Quiroa. Esa fotografía. Una belleza de foto. Siempre Antonio Trujillo dice, no, pero es que tú a nosotros nos descubres las trampas. En la fotografía hay muchas cosas. En la fotografía, En la fotografía hay unas poesías ocultas ahí que uno ve en cada fotografía de los libros de Asirema, ¿verdad? Sí, todas las portadas son extraordinarias. Y bueno, nuestro agradecimiento siempre para los editores amorosos como estos. Y entonces está bien que se haga una antología porque entonces esto es como un volver la vista atrás, revisar y emprender nuevos proyectos. Claro, yo tengo una antología en Altazor, en Monte Ávila, que salió ya en 2007. Sí. Y en esa antología no está un libro que se llama Crueles, que publicó El Perro y la Rana posteriormente, y también hay textos allí de un libro inédito que se llama La Noche Equivocada. Entonces, bueno, hay un poquito Ese será más. el próximo. Ese será el próximo u otro, porque tengo varios inéditos y no sé si va a ser ese. Generalmente mi poesía tiene que ver con El Fuego de Ceniza se lo escogió, ese título lo escogió Freddy. ¿Te parece bien? Le dije, sí, me parece bien. La poesía en general yo creo que tiene que ver con esos temas que son un lugar común, que son el amor, pero en mi caso es el amor, el erotismo y la muerte. Y la antología anterior se llama Dominio Oscuro porque es la oscuridad no del terror, sino la oscuridad del misterio. Sí. Porque el amor, la muerte y la poesía misma, pues el erotismo y la poesía son misteriosos, profundamente misteriosos. Sí. Y Y Ana María no solo escribe poesía, sino escribe de otros. Lee y escribe de otros, y eso es muy bello. Ese abrazo amoroso de escribir de otros. Luis Brito García dice siempre, si no te gusta un libro, haz silencio, porque cuesta mucho hacer un libro. Entonces, a menos que el libro sea terrible, entonces tú tengas que advertir a los lectores de ese engaño. Pero en el caso de Ana María, siempre sus reseñas son muy amorosas, además muy detalladas también, muy detalladas, ese observar a los otros. ¿Y te gusta que te observen a ti, que hablen de ti, o te sientes rara cuando están hablando de ti, cuando ves las críticas? Eso da un poco de miedo y además de eso, uno siempre se sorprende, en todo caso, de lo que otra mirada ve sobre uno, que uno no lo percibe de son esa otras manera. lecturas. Pero en todo caso, sí quisiera decir que en Venezuela hace falta eso, hace falta más gente que escriba sobre el otro, que mire al otro y que muestre al otro, como haces tú aquí, María Elcira. Sí. Hace falta que eso lo escriba, que más escritores se pongan un poco de su empeño en eso. En hablar, en ver al otro, en ver al otro. Bueno, Julio hace eso. Julio hace eso en muchos de sus libros, investiga sobre la lectura, sobre el amor a la lectura, sobre la literatura, sobre la filosofía. Y este libro es un regalo para los lectores. Este libro es precioso también. América Latina, Ecología, Liberación y Utopía, de Julio Borromé. Vamos a recordar entonces la fotografía, la imagen de portada es casi nada de David Alfaro Siqueiros, gran muralista. Y en este libro tú vas haciendo como un recorrido por distintos países, distintas épocas, distintos autores, y lo vas relacionando con Venezuela y con esta época. Yo creo que ese es el hallazgo de este libro. Incluso en una de las partes haces la referencia
de una ponencia de Luis Brito García referida por Julio Cortázar y traes eso a la actualidad y dices algo muy lindo. El testimonio de Julio Cortázar es un manual de instrucciones para no tener miedo y para pintar cocuyos en el aire, para subir la montaña y para dar cuerda a los sueños. Es un manual de instrucciones para estar alerta frente a las maniobras del imperialismo estadounidense, porque Julio Cortázar también advertía acerca de lo importante que era ser comprometido en la literatura. ¿Cómo te echaste al hombro esto es una investigación enciclopédica? ¿Ah? ¿Cómo decidiste tú hacer esto? Mientras escribía un proyecto que tengo sobre Foucault, también tenía ratos libres para poder pensar sobre América. Entonces me di a la tarea de recoger lecturas, relecturas que había hecho, investigaciones parciales, y fui juntando ideas y fui juntando algún contenido que ya tenía escrito para el proyecto de Foucault y me dediqué a pensar el momento actual. Pero pensar el momento actual fue un reto para mí porque dije, bueno, ¿a dónde vamos hacia dónde vamos? ¿Desde dónde asirnos, no? Claro. Como país, como fundamento. Entonces eso me hizo pensar que tenía que levantar una especie de cartografía epistémica sobre algunos pensadores, antropólogos, filósofos que habían pensado en los problemas del capitalismo, ligados al capitalismo, al desarrollismo, a la idea de la sociedad neoliberal, falocéntrica, explotadora, y hacer una lectura crítica sobre eso. Es una analítica sobre esos pensadores, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí tracé algunas líneas críticas. Por ejemplo, mezclé algunos temas que a simple vista aislados se ven como que no tienen ningún tipo de relación, pero que si tú haces una lectura analítica y crítica y mucho más imaginativa, pueden tener puntos de encuentro. ¿Qué tiene que ver una obra de teatro escrita por Luis Brito García en el año 1970 con el tema de la teología de la liberación, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver eso con el texto de Brito García y de Cortázar? O de la práctica de la meditación Dzogchen, por ejemplo, o con las comunidades indígenas que bien traza el itinerario Polanco y Bolívar Echeverría. Hay un punto de encuentro que es, por ejemplo, la categoría de la descolonización. Entonces, estos escritores, sin nombrarlas explícitamente, hacen un trabajo de descolonizar el pensamiento y de acercarnos a nosotros mismos desde la diferencia. Sí. Entonces, este libro tiene como esa categoría central, esa bisagra que une pensamientos diversos, estéticas bien diversas y específicas al mismo tiempo, pero hacia esa búsqueda de la descolonización. ¿Cuál fue el proyecto de Bolívar? Emanciparnos mentalmente, fundamental, ¿no? Políticamente y mentalmente. ¿Cuál fue el proyecto de Miranda? Entonces, nosotros tenemos un anclaje anticolonial que mira hacia lo descolonizado. Mario Briceño Iragorri, ¿qué fue a través de su evolución política y de pensamiento? Finalmente se descolonizó y descolonizó su pensamiento y su obra y apostó a lo propio y a las raíces de la voz de la tierra. Entonces, ese libro tiene como bisagra esa categoría de la descolonización, ¿no? Que hunde sus raíces mucho más allá, hace 200 años con el proyecto bolivariano. Claro, entonces además este libro es una invitación, es como un plan de lectura en sí mismo, porque además tiene las referencias bibliográficas, nos hace pensar en relaciones de cosas que parecerían no tener relación entre ellas, como hacemos nosotros con el método medios de comunicación y lectura. Todo tiene que ver con todo, nada está desligado, nuestra vida no está constituida en compartimientos estancos. Todos tenemos que ver con todos y todos tenemos influencia de todo. Es una mirada holística, es una mirada holística. Muy interesante. Fíjense, Díaz Polanco, que lo mencionaba, Samir Amin, Bolívar Echeverría, Leopoldo Sea, Mario Briceño Iragorri, Ludovico Silva, Francisco Tamayo, Alberto Rodríguez Carucci, José Lezama Lima, Alfonso Reyes, Joao Guimaraes Rosa, Luis Brito García, que es nuestro candidato al Premio Nobel 2020, que bueno, como hemos gozado nosotros con ese trabajo bello que hicimos en equipo desde la librería mediática, Borges, Rulfo, Monterroso, Armas Alfonso, Cortázar. Entonces, para un lector, este libro es delicioso, para un investigador también, para un curioso también. Entonces, seguirlos a ustedes, o sea, buscar los libros de Ana María Oviedo Palomares y de Julio Borromé en cualquier librería, es toda una aventura y un viaje hacia una cantidad de elementos de ellos y elementos externos que cualquier lector puede sentirse complacido, desde el más exigente hasta el más curioso que está empezando a leer. Por eso nosotros les pedimos que busquen estos libros y esperamos
que se organicen bien las cosas para que no solamente volvamos a tener librerías bien surtidas y muchas librerías, sino que empecemos a exportar libros como estos. Libros como estos deben estar en las ferias internacionales, deben estar en las ferias nacionales y principalmente tienen que estar en librerías y bibliotecas públicas y en las manos de los lectores que los van a disfrutar. Pero ¿cómo son ellos como lectores? Porque ellos tienen que leer muchísimo, leer siempre y leer de todo. Vamos a hurgar en las bibliotecas de nuestros invitados en la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la librería mediática. Bueno, aquí en Memorias de un librero, este libro lo hemos reseñado muchas veces, escritas por Héctor Llanover, librero establecido. Ya no está con nosotros, pero lo conocimos la primera vez que Isidoro me llevó a Buenos Aires, lo conocimos. Y recuerdo que Héctor Llanover, que tenía un programa también de libros en televisión, además de ser librero, Librería Norte, lo que se llamaba la librería de él, me dijo, es que cuando la primera vez que yo entré a una librería, más exagerado que el Carrizo, yo entré y una luz cenital me iluminó y dije, soy librero. Entre las cosas que él comenta aquí, que es absolutamente loco, dice, en absoluto creo que el mundo es una biblioteca. Yo soy una biblioteca. Los estantes con libros están dentro de mí, en mí viven, embellecen lo que ven mis ojos, armonizan lo que oyen mis oídos, atemperan los sabores y fabrican las nubes sobre las que transito. Porque además un lector maravilloso le grabó a Cortázar, le grabó a Borges. Otros autores también han recorrido bibliotecas, como Thomas Abraham, en Historia de una biblioteca, de Platón a Nietzsche. Y por supuesto hay un libro de Virginia Woolf recopilando todas sus críticas literarias y sus lecturas, Horas en una biblioteca, en edición y traducción de Miguel Martínez Laje. Hay una sección de la librería mediática que fue idea del equipo de letras de Ciudad Caracas, que ahora está en pie de página y que era desde la biblioteca. Hemos tenido las bibliotecas de Eleazar Díaz Rangel, la de Arle Herrera, la de, nos copiamos nosotros un video que había de Linera, de García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que es un lector extraordinario. Y entonces en pie de página, este periódico en el que unos escriben sobre otros y que es un sitio de encuentro, está dedicado por supuesto al presidente de Bolivia, Evo Morales, el número 4. Ellos iniciaron la sección desde la biblioteca con la biblioteca de Isidoro y mía, aunque yo estoy aquí, pero Isidoro aparece mencionado allí en la locura de la biblioteca de uno que es el gran vicio de todos los lectores. Y entonces aquí tuvimos la oportunidad nosotros de contar de nuestra biblioteca. Pero ustedes, ¿cómo son con sus bibliotecas personales? ¿Cómo son de maniáticos con sus bibliotecas personales? Mira, mi biblioteca personal no es personal, es de mi esposo y mía. Bueno, igual que la de Isidoro, pero yo digo que es mía igual, todo eso es mío. Yo no puedo decir que es mía porque él va a ver el programa, entonces no me conviene. Pero es la verdad. Él es el maniático. Entonces, nosotros tenemos dividido la biblioteca, intentamos ordenarla, eso no es fácil. Pero tenemos, la poesía, por ejemplo, la tenemos en un sitio específico. Este es el estante de la poesía. Tenemos Ayacucho, que es fácil ordenarlo. Ah, no, claro. Es fácil ordenarlo. Ellos nos hacen fácil eso. Y tenemos una vitrina de libros relacionados al comandante Chávez. Son muchos. Muchísimo. De hecho, nosotros donamos nuestra biblioteca. Donamos nuestra biblioteca por una circunstancia personal que no voy a comentar acá, pero la donamos al Museo de los Llanos hace 2010. Y ya tenemos otra vez una gran biblioteca. Otra biblioteca. Eso es muy bueno, donar las bibliotecas en vida, porque esas bibliotecas no se deben desmembrar. Walter Benjamin en Desembalo mi biblioteca dice que las bibliotecas no se deben desmembrar, son entes con vida propia. Fíjense qué maravilla, donaron y ya tienen otra. Ya tenemos otra, que seguramente vamos a donar también. Tenemos una hija que es una lectora extraordinaria y también es poeta, Mariana, y a lo mejor va a estar en manos de Mariana. Nuestra familia es una familia de bibliotecas. El papá de Leonardo José Esteban Ruiz Guevara, que fue un maestro del comandante Chávez, muy cercano, y viejo comunista, barinés. Él tiene una biblioteca. Bueno, la biblioteca barinesa de Ruiz Guevara, la biblioteca bolivariana de Ruiz Guevara es algo, esa está por donarse también. Creemos que eso debe estar al servicio de la gente, pero claro. Y como dices tú, en vida, pero hay cosas de las que uno no se puede desprender, de las que cuesta mucho desprenderse. Sí. Nosotros cuando fuimos a donar la biblioteca al Museo de los Llanos, dejamos solo los libros dedicados por los amigos, la poesía sí no donamos casi nada. Y dentro de la biblioteca está la máquina para trabajar. Sí. Pero
tú no veas a Virginia Woolf, yo creo en eso de la habitación propia. Yo escribo en mi cama, sentada en la cama, y a mano, siempre, y solo después transcribo. La mayoría de mis amigos me dicen que ellos ya escriben directamente en la computadora. No es lo mismo. Yo no puedo. No es lo mismo, no es lo No mismo. puedo, nunca lo he hecho. Pero bueno, sí, las bibliotecas son parte fundamental de nuestra vida. Casi toda la vida la pasamos en la biblioteca y en la cocina, que se parecen mucho. Comiendo siempre, ¿Eh? comiendo palabras y haciendo comiendo... cosas, inventando cosas. Inventando cosas, cocinando cosas. Cocinando cosas. Como te decía, la poesía está en un lugar especial, particularmente es lo que más consulto. Por supuesto que uno es un lector de ensayo, el ensayo sobre todo. El ensayo es un mundo extraordinario, ¿no? Es muy poético además. Poesía y ensayo para mí son dos géneros que se entrecruzan. Fíjate cómo tú leíste una página y era poético. Claro, pero es que toda buena literatura está atravesada por la poesía. Ahora, la narrativa es otro asunto que también puede ser muy poética, pero yo soy más del ensayo y de la poesía. Sí. Y Leonardo me está oyendo, pero bueno, mi biblioteca... Mi biblioteca ya en mi casa. Escucha, Isidoro, mi biblioteca. Bueno, sí, el espacio principal de la vida. Pues, sí. De la vida. Y uno no puede contenerse. No ir a la biblioteca, a la feria del libro. Ya donaste una biblioteca, pero no importa cómo no voy a tener este libro, cómo no me voy a ver este libro. Que es lo que la gente no entiende, que yo siempre defiendo el libro de papel. No se pueden lograr esos vínculos con PDF y con libros digitales. Imposible. Eso está bien como un vínculo de distribución, de divulgación, pero nunca vamos a tener los vínculos que tenemos con la biblioteca, con libros digitales. Nadie se relaciona con lo que tiene en el teléfono, en la tableta. Eso es una cosa ahí mientras tanto, que si se pierde no importa. Mire, la gente dice, no, que los jóvenes, ¿no? Tampoco es no, verdad. no, tampoco. Los jóvenes también les encanta. No le echen esa broma a los jóvenes. El libro de Claro, papel, claro. la caricia, el libro de papel, que como dice Isidoro, no nace el libro hasta que no lo tenemos en la mano, no nació. Tú me imagino que ese es un enloquecido, también tu hijita enloquecía por los libros, Sí, robándole sí. los libros al papá. Sí, bueno, el tema de la biblioteca es un tema fascinante y en mi caso me ayudó muchísimo porque el tema del libro para mí fue un tema como de controlar un poco la propia existencia con las pérdidas y los duelos. Sí. Con las cosas cercanas que uno tenía de niño, las perdía, viajaba, me mudé por asuntos de cosas, ¿no? Y me mudé a Escuque. Y en Escuque tenía un gallo sambo, y por cuestiones azarosas, los muchachos más grandes que yo se lo llevaron al río, lo mataron y hicieron un sancocho. Ay, no. Y yo perdí ese gallo, tenía 12 años. Y entonces comencé un duelo permanente, y ahí comenzó verdaderamente a pensar, bueno, ¿qué hago con este dolor? ¿Cómo lo dreno? Y empecé a coleccionar barajitas de gallos, revistas de galleros, y me escapaba de Escuque a Valer en un gran autobús de esos gigantescos y compraba una revista en un kiosco y me regresaba y comencé a leer sobre gallos cubanos, gallos españoles. Entonces, bueno, mi vinculación con el libro... Jamás me hubiera imaginado eso de ti, jamás. Sí, mi vinculación con el libro fue a partir de los duelos, de la ausencia. Bueno, mi padre estaba igualmente muy distante. Entonces comenzó un poco como a fabular y a hacer mi propio mundo, mi propia habitación, un poco para el equilibrio emocional, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí comencé a leer y a comprar libros y comenzó a crecer como una comunidad de hongos, ¿no? Por todos lados, desbordados, ¿no? Cualquier tema, libros de filosofía, de psicoanálisis. Por todos lados, por todos lados y bueno, después eso se fue cerrando y fue en un espacio como un país donde yo puedo irme a los llanos, puedo irme a los Andes, puedo salir a Arabia, puedo ir al África, al Congo con Conrad. Entonces, es una memoria y es una fantasía, una imaginación tan portentosa que aún estando solo uno se siente acompañado, sí, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Una vez un primo, un esposo de una prima queridísima, Ligia Matute de Alcántara, José María Alcántara, siempre me decía, María Cira, no dejes el piano. Sigue tocando piano, aunque toques mal, no importa. Tú tocas bien para ti y tocas sola, si quieres. No dejes el piano y no dejes de leer nunca, porque el que toca un instrumento y lee libros nunca está solo. Y a mí eso me quedó en la cabeza y es verdad, uno se acompaña a sí mismo. Yo podría tocar 30 veces, que me gusta mucho cuando estoy sola en la casa, tocar 30 veces la misma canción para no atormentar
a los que están cerca, tratar de que no haya nadie entre los vecinos, y leer muchas veces un libro y tener 2 y 3 libros del mismo libro. Eso la gente no lo entiende, pero entonces yo quiero tener un libro que esté sin que nadie lo haya tocado, otro, no, los subrayados los tiene Isidoro, que yo los regaño y le dobla las páginas. Yo los tengo, que yo los leí, y Cornelia Funke decía que cuando uno viaja y va leyendo un libro en un viaje, algo del viaje se mete en el libro y algo del libro queda en el viaje. Entonces yo, por ejemplo, tengo la memoria de haber leído Rayuela de Julio Cortázar la primera vez que Isidoro me llevó a París. Entonces esa lectura es de ese momento, y de descubrir librerías en otros países y ver en la biblioteca cómo tu vida va pasando a través de los libros. Recuerdo esa última visita a Mérida, cuando la feria Filben se inauguró en Mérida, que es muy linda esa idea de inaugurar la feria en una región y que después recorra Venezuela y aterrice en Caracas. Esa idea deberían retomarla. Y ese viaje a Mérida, que fue la última vez que yo vi a mi tía Sor Elena en vida, y que fue posible ir a Mérida porque fuimos a esa feria. Entonces los libros de esa feria tienen el recuerdo de mi tía. Entonces es que yo quisiera que termináramos el programa con ese llamado, eso que tú dices, no le echen esa broma a los jóvenes sí les gusta, como a uno, ¿cuántos libros no ha descubierto uno en digital que más nunca los va a ver nunca en papel? Pero esto del libro, de la geografía de libros, como dice Isidoro, es irreemplazable. Yo quisiera que ustedes terminaran el programa con esa reflexión. No, pudiera ser un abrazo. Sí. O sea, no es lo mismo ver a una persona por Skype, escribirle un Claro. WhatsApp, que tenerla y abrazarla. Claro. Es lo mismo, tener un libro es como abrazar a una persona que uno ama. Sí. Abrazarla en vivo, pues, Sí, tenerla allí sí. en carne y hueso. Sí. Y sí, ciertamente, yo no puedo leer un libro en digital, lo hago para investigación a veces cuando no tengo más remedio. Y hay gente que, no, pero con eso estamos rescatando a los árboles, el papel. Y el coltán, que es contaminante pero por para todos favor. los dispositivos Sí. electrónicos. Y el capitalismo se lleva por delante todo. El libro es, más bien, el espacio del alma, el espacio de la poesía, el espacio el espacio amoroso. El de espacio encuentro con íntimo, los- el de los espacio pueblos, íntimo de además. que estás tú y nadie te va a interrumpir, estás tú y el libro, y no necesitas nada más. Eso no es... Igual que no estar hay con como la el libro de persona papel. amada, con lo del abrazo es maravilloso. ¿A ti Sí, también te no, parece? yo pienso que el libro en papel, el libro impreso es la fundación de la subjetividad, es el espacio de reconocimiento del lector, con un escritor que está ausente, pero que tiene las ideas circulando allí, y con esa participación del lector, esa especie de abrazo invisible y simbólico, tú puedes entonces construir tus referentes simbólicos, tu memoria. Entonces creo que el vínculo con el papel, además con el olor, con la textura, con los momentos, con el tiempo interior del lector manejando y tocando el papel, pues hace una especie de magia, ¿no? Eso Sí. no lo va a Además, tú hacer abres así, el libro está abriendo los brazos para estar cerca de tu corazón, te está abrazando. abrazando. Piensa que Pie de Página nosotros lo hemos digitalizado en TV Lecturas, todos los números de Pie de Página están en TV Lecturas, en ese proyecto de la televisora de los libros que hemos llevado adelante también por más de 10 años. Pero hasta que uno no tiene Pie de Página en la mano, que Sí, lo sí. distribuye en librería, no se siente como satisfecho, ¿verdad? Claro, yo no quisiera parecer extremista o negar que hay gente que sí puede leer en digital y que bueno, que esa es No, otra está opción. bien, es y una herramienta. Mientras más herramientas haya para la lectura, bienvenida Es sea. una herramienta. Pero no hay como el libro de papel. No, para nada, para nada. Para nada. ¿Y a ustedes no les parece también que hasta que el libro de papel no salió, ustedes no sienten que el libro se publicó? No, Nosotros hicimos un libro en la librería mediática en papel, lindo. El segundo libro que se hizo en digital, ajá, pero está todavía en digital, dice uno. O sea, Bueno, está todavía en digital. A mí no la, está uni- en- la única potencia, el libro experiencia, está la en única potencia. experiencia digital positiva que yo tengo personalmente es una gente que tiene una revista en España que se llama Revista Tinta China, Ajá. en Sevilla, unos editores allá, y ellos han publicado 2 de mis libros, pero son 2 libros que ya estaban en papel. Y ellos hicieron una edición preciosa digital, o sea, es muy bello, lo vi y me sorprendieron, porque es colores, una cosa muy bella. Sí, pero te falta. Pero no es, bueno, y no me hizo tanta falta, digamos, porque ya eran libros que estaban en papel. Y ellos hicieron la digitalización posteriormente. Claro. ¿no? Pero bueno, Mira, nosotros queremos pedirle a los que nos están viendo, ¿cómo que es? tienen biblioteca y también son unos viciosos como nosotros, que son tan ricos ese vicio de la biblioteca, que porque no se graban con sus teléfonos en sus bibliotecas un ratico, unos minutos, y entonces nos cuentan de su biblioteca y nosotros hacemos esos segmentos desde mi biblioteca
con personas que ven la librería mediática y ustedes también, porque tú nos estás describiendo, pero yo quiero saber cómo es esa biblioteca, quiero ver esos libros, quiero ver ese desorden y seguramente se quedan curiosos los que están viéndonos pensando cómo será esa biblioteca. Entonces los comprometo a ustedes de grabarse, se van y se maquillan y se peinan y no sé qué, y entonces se graban con el celular y nos muestran su biblioteca, no solamente ellos dos, sino quienes nos quieran enviar unos minutos con su segmento desde la biblioteca, y esperamos con ansia a ver quién más va a estar en esos segmentos desde la biblioteca en pie de página, quiénes serán los siguientes. Yo puse allí una bomba atómica también que me preguntan que a quién me refiero y yo no digo. Ahí para que lean esa descripción de la biblioteca y esos libros amados que tenemos, y esa biblioteca que también se va abrazando cuando dos personas se aman y que a veces se desmembra cuando dos personas ya no se aman, pero eso en el caso de nosotros no va a pasar. Así que esas bibliotecas vivas, esas bibliotecas llenas de la vida de cada quien, que en cada una de las casas, pequeña o grande, la tenemos, y que afortunadamente durante mucho tiempo, y eso lo celebramos en esa reflexión que hicimos nosotros de 20 años de libros bolivarianos, que después la transformaron en una exposición que se llama 20 años de libros venezolanos. No, son bolivarianos, porque se distribuyeron gratuitamente en gestión bolivariana, y hay que llamar las cosas por su nombre. En esos 20 años, el gobierno bolivariano, el Estado venezolano, se dedicó a hacer que todos tuviéramos una geografía de libros. Todos tenemos en casa, aunque sea una biblioteca familiar, una colección de los libros venezolanos de Monte Ávila que costaban muy barato, y se regalaron muchos libros y se vendieron muchos libros baratos. Ahora hay otras épocas, se seguirán subsidiando, es necesario, pero todos llegamos a tener una geografía de libros. Así que con esa invitación queremos nosotros terminar el programa, pero queremos que ustedes ahorita digan, ay, me faltó decir algo, tengo que decir algo ahorita para agregar, para yo después no decir, ay, no dije tal cosa. Entonces digan algo que se les haya olvidado y que quieran agregar para cerrar esta edición de estos encuentros en la palabra con la librería mediática en este capítulo 2 que dedicamos a la literatura trujillana. Tú dijiste, María Alcira, que hay que nombrar las cosas por su nombre. Y hablando de librerías, hablando de bibliotecas personales, de libros, no podemos dejar de decir que ciertamente durante estos últimos 20 años, la experiencia inédita editorial del Estado venezolano es algo... Nosotros sentimos mucha alegría de vivir esta época, de haber vivido esta época del comandante Chávez, esta época que seguimos viviendo, esta época de resistencia en la que estamos, en la que el libro ha sido como nunca protagonista de un proceso de cambio. Sí. El libro en Venezuela, bueno, eso que decías de la biblioteca básica, solo voy a decir eso, la biblioteca básica familiar. Esa biblioteca se entregó a todos los niños que salían de sexto grado en 2003, creo que fue 2003. Y a los recién alfabetizados. Ajá, Miles de cajitas. Sí, fue una donación de Cuba. Sí. Y hay mucha crítica, bueno, gente que hablaba tonterías, ¿no? Y sigue hablando tonterías la misma gente. Bueno, ¿para qué le van a dar eso? Dígame eso. Esos libros tan feitos de periódico, No, cuando es la selección de los 25 títulos más importantes de la literatura universal. Pero además eso chavista ideologizando, está Kipling. A Víctor Hugo, por ejemplo, A ¿no? Romeo y Julieta. No, pero en la cajita. en la cajita. Entonces dice, no, mira, el hecho de que en un país que está liberándose del analfabetismo, en un país que está construyéndose de esa manera, que una gente tenga en su casa esa biblioteca si no la lea. En ese momento yo defendí incluso eso. Ya llegará el momento hasta de leerla, a lo mejor no es este, pero a lo mejor el niñito lleva eso a su casa, él no la ve más, hay un abuelo que encuentra un libro ahí, lee la biografía de Bolívar, lee sobre Ezequiel Zamora, agarra a Romeo y Julieta. En algún momento eso va a tener el destinatario para el que fue hecho. Sí. Entonces, bueno, la defensa siempre del libro, la defensa de este proceso revolucionario, la defensa de la palabra como una de las principales, yo diría la principal herramienta que tenemos para la resistencia y para construir un mundo que es necesario construir, porque si no además nos vamos a acabar como especie humana. Es cierto. Julio. Sí, bueno, finalmente yo pienso que a pesar de todas las agresiones que estamos sufriendo por el imperialismo, hacer una feria del libro central y después regarla por todo el país es muy meritorio y forma parte de una política de la liberación, porque Martí bien lo dijo y nosotros hasta el cansancio lo repetimos, que leer nos hace libres, pensar nos hace libres, y en ese sentido yo pienso que la publicación de libros y las ferias del libro y estos programas con escritores nos ponen en diálogo, y si nos ponen en diálogo, entonces nosotros pensamos un país distinto a través del libro, de la palabra fundacional, y eso es lo que yo creo que nos va a
bueno, a llevar una liberación definitiva, ¿no? Sí. Un poco. Quería terminar el programa leyendo completo este texto de Ramón Palomares, a quien conocimos, a quien entrevistamos y con quien tuvimos también tengo un momento hermoso de recuerdo de Ramón Palomares al lado de Camila Medero, una niña en ese momento tenía 6 o 7 años y era una poeta natural. Ella decía que a veces no entendía el significado de una palabra, pero ella sabía que esa palabra estaba allí. Y ella se reconocía en Ramón Palomares porque le gustaba mucho la naturaleza y en una feria del libro, cuando se hacían en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, que quizás fueron las más lindas, la sentamos en una mesa con Ramón Palomares. Y él la ve y dice, pero qué niña tan linda. Sí, una niña. Cuando ella lee sus poesías, él dice, estoy ante una poeta. Y recuerdo que Isidoro me dijo, esa niña puede ser que se case, se divorcie, se gradúe, no sé qué, pero este momento nunca se le va a olvidar. Y este poema yo siempre lo leo y lo leo mucho en otros países cuando dicen que por qué Nicolás Maduro sentía que Chávez se le presentaba en forma de pajarito. Y entonces le decía, porque nosotros somos caribeños y nosotros sentimos cosas de la naturaleza y eso no es que estamos locos. Y un gran poeta venezolano de trascendencia internacional ya cantaba eso así. Pajarito que venís tan cansado y que te recostás en la piedra a beber, decime, ¿no sos Polimnia? Toda la tarde estuvo mirándome desde no sé dónde, toda la tarde. Y ahora que te veo caigo en cuenta, venís a consolarme, vos que siempre estuviste para consolar. Te figurás ahora un pájaro, pájaro esponjadito, mansamente en la piedra y por la hierbita te acercás. Yo soy Polimnia, y con razón que una luz de resucitados ha caído aquí mismo. Polimnia riéndote, Polimnia echándote la bendición, corazón purísimo. Pajarito que llegas del cielo, figuración de un alma, ya quisiera yo meterte aquí en el pecho, darte de comer, meterte aquí en el pecho y que te quedaras allí, lo más del corazón. Entonces, cuando nosotros leemos esto y cuando nosotros leemos esa poesía que pareciera que no se entiende, pero que dice tanto, como la poesía de Ana Enriqueta Terán, entonces uno siente que es venezolano. Y que es venezolano y que está ubicado en el mundo y que con la influencia de todos los que escriben en el mundo y ese contacto generoso con el mundo que debemos retomar porque lo decimos una y mil veces, hemos cesado de tomar contacto con el mundo, hemos cesado de estar en ferias internacionales, necesitamos volver a esas ferias internacionales, necesitamos que nuestros libros lleguen al mundo y que del mundo vuelvan a llegar libros por millones a Venezuela. Cuando sentimos que Ana Enriqueta Terán la han estudiado en grandes universidades y leemos esto, por ejemplo, sentimos que somos más venezolanos que nunca, a un caballo blanco. Qué fragor en las crines, qué lamento, de cuello hasta los belfos conquistados, resbaladas llanuras del costado, caballo blanco por mi solo intento. Copian sus ojos el paisaje lento y un árbol en el fondo gime anclado. Los tintes del azul y del morado trepan sus ancas, siguen en el viento. Huye de mí, se pierde en la verdura, de las hierbas crecidas adelanta, su pecho hasta el poniente y la espesura. Huye de mí como una racha oscura, y blanco desde el pecho a la garganta, en el fondo de mí, canta su albura. Ella que dijo, Chávez, orgullo de mestizajes. Así somos nosotros, todos tenemos de todo, del mundo y de nosotros, y somos esa nueva raza que Bolívar inventó y que somos y seguimos siendo para invitarlos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.